Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete ser fascinante, intrigante y sinceramente totalmente inesperado. Tenemos un título que nos vuela la cabeza: Mert Afra, los mensajes secretos que no te esperabas descubrir. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar algunas de esas capas ocultas, esas sutilezas que a menudo se nos escapan, pero que pueden revelar mucho sobre las personas, sus intenciones e incluso sus verdaderos sentimientos. Si son amantes de los detalles, de las segundas lecturas y de descubrir lo que hay más allá de la superficie, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este misterio, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, te asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exploraciones futuras. Vamos a empezar. En este vídeo vamos a analizar ese mundo a menudo invisible de la comunicación no verbal, los dobles sentidos e incluso las señales que las personas envían sin darse cuenta. ¿Alguna vez han sentido que alguien les dice una cosa, pero su lenguaje corporal les dice otra? ¿O han recibido un mensaje que a primera vista parece inocente, pero que al analizarlo un poco más, revela una carga emocional o una intención completamente diferente? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Nos centraremos en las dinámicas entre Mert y Afra, dos figuras que por su visibilidad pública generan una gran cantidad de especulación y curiosidad. Pero no se trata solo de chismes, para nada. Se trata de aprender a leer entre líneas, a descifrar las señales, y a entender cómo funciona la comunicación humana en sus niveles más profundos. Vamos a desgranar sus interacciones, sus palabras, sus gestos y buscaremos esos mensajes secretos que, como dice el título, probablemente no esperaban descubrir. Piensen en esto como una clase maestra de detective de la comunicación, pero aplicado a la vida real, a las interacciones que vemos a diario y, por supuesto, a las que más nos interesan. Cuando hablamos de mensajes secretos, no nos referimos a códigos conspirativos ni a agendas ocultas en el sentido más oscuro. Nos referimos más bien a esas capas de significado que se construyen a través de la entonación, el contexto, la historia compartida, y hasta la ausencia de ciertas palabras. Por ejemplo, ¿han notado cómo la forma en que alguien dice «estoy bien» puede variar drásticamente el significado de esas dos palabras? Una cosa es decirlo con una sonrisa genuina, y otra muy distinta es decirlo con la mirada perdida y un tono monótono. Esos son los mensajes secretos que queremos desentrañar. Y en el caso de Mert y Afra, al ser figuras públicas, tenemos la ventaja de tener muchas interacciones grabadas, muchas declaraciones públicas, y un sinfín de momentos que podemos analizar con un ojo crítico y analítico. Uno de los primeros aspectos que exploraremos son las contradicciones aparentes. A veces, lo que una persona dice públicamente puede contrastar con lo que se percibe en su comportamiento. Por ejemplo, si alguien declara amor eterno en una entrevista, pero luego se les ve interactuando con frialdad, esa discrepancia es una señal. No necesariamente negativa, ojo, pero sí una señal que nos invita a mirar más de cerca. ¿Es una estrategia para mantener la imagen pública? ¿Es que la relación ha cambiado y las declaraciones públicas aún no se han actualizado? ¿O quizás hay un nivel de comunicación mucho más sutil que solo ellos entienden? Estos son los misterios que intentaremos resolver. Otro punto clave son los mensajes implícitos en el lenguaje corporal. Las manos, los ojos, la postura, la distancia física, todo comunica. ¿Se buscan con la mirada constantemente? ¿Hay pequeños gestos de apoyo o de incomodidad cuando están cerca? A veces, una simple palmada en la espalda puede decir mucho más que 1000 palabras. Y en un escenario público donde cada movimiento es observado, estos gestos adquieren una importancia aún mayor. Si Mert y Afra, por ejemplo, tienden a tener contacto visual prolongado, o evitan tocarse en público, o muestran sonrisas forzadas en ciertas situaciones, todo eso son piezas del rompecabezas que vamos a armar. También analizaremos la selección de palabras . No es lo mismo decir me gusta que me encanta. No es lo mismo decir estamos bien que estamos perfectos. La sutileza en la elección del vocabulario puede revelar niveles de entusiasmo, de compromiso, o incluso de duda. Y cuando alguien como Mert o Afra hablan en público, cada palabra es elegida con cuidado. Sin embargo, incluso en esa cuidadosa selección, a veces se escapan pistas sobre lo que realmente sienten o piensan.
¿Utilizan un lenguaje más formal o informal entre ellos? ¿Hay frases recurrentes que puedan tener un significado especial dentro de su dinámica? La influencia del contexto es crucial. La forma en que Mert y Afra interactúan en una entrevista. Esta formal será muy diferente a como lo hagan en una reunión privada, o en una historia de Instagram. Pero lo interesante es cómo esos mensajes secretos pueden persistir a través de esos diferentes contextos. Muestran la misma complicidad en un evento de alfombra roja que en un vídeo casual en redes sociales. La consistencia o inconsistencia en su comunicación a través de diferentes escenarios nos da información valiosa. Vamos a explorar también la idea de los mensajes de desafío o de afirmación A veces las personas usan la comunicación para demostrar fuerza, para reafirmar su posición, o incluso para lanzar un reto sutil. ¿Hay alguna tensión subyacente en sus interacciones que se manifiesta a través de palabras o gestos calculados? ¿O por el contrario, hay una armonía y un entendimiento tan profundo que sus interacciones son puramente fluidas y colaborativas? Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la comunicación pasivo-agresiva No es que estemos insinuando que Mert y Afra sean pasivo-agresivos, pero es un tipo de mensaje secreto que puede ser muy revelador. Se manifiesta a través de comentarios sarcásticos disfrazados de humor, de cumplidos ambiguos, o de una aparente indiferencia que en realidad oculta resentimiento. Si bien puede ser difícil de detectar sin un conocimiento profundo de su relación, podemos buscar patrones que sugieran este tipo de comunicación. Otro punto fascinante es cómo los mensajes cambian con el tiempo Las relaciones evolucionan y con ellas, la forma en que las personas se comunican. Si tuviéramos acceso a interacciones de hace años y las comparáramos con las actuales, podríamos ver un cambio gradual, o quizás un cambio drástico, en sus mensajes secretos. Esto nos permitiría entender el curso de su relación y cómo han desarrollado su propia forma de comunicarse, quizás única para ellos. Y no podemos olvidar la interpretación del público A veces los mensajes que nosotros como espectadores creemos ver no son necesariamente lo que los involucrados querían comunicar. Pero eso es parte de la magia de estos mensajes secretos. La forma en que son percibidos por el mundo exterior también revela mucho sobre la dinámica pública de Mert y Afra. Las interpretaciones del público coinciden con lo que nosotros creemos detectar. Ahora, ¿cómo podemos empezar a desentrañar esto? Lo primero es la observación detallada Tomarse el tiempo de ver entrevistas, clips de vídeos, e incluso publicaciones en redes sociales, prestando atención a los pequeños detalles. Un tic nervioso, una mirada evasiva, una risa que parece forzada, una pausa demasiado larga. Estas son las pistas. Luego viene el análisis del contexto ¿En qué situación se encuentran? ¿Quién más está presente? ¿Cuál es el tema de conversación? El mismo gesto o palabra puede tener significados completamente diferentes dependiendo de estas circunstancias. Es importante también buscar patrones consistentes Un solo gesto aislado podría ser una casualidad. Pero si vemos el mismo tipo de comportamiento o reacción una y otra vez en situaciones similares, entonces es mucho más probable que estemos ante un mensaje secreto intencional o una tendencia comunicativa arraigada. Y por supuesto, debemos estar abiertos a diferentes posibilidades de interpretación No hay una única respuesta correcta. La belleza de analizar estos mensajes secretos es que nos invita a pensar, a cuestionar, y a formar nuestras propias conclusiones. Lo que uno ve como un signo de afecto, otro podría interpretarlo como un gesto de control. En resumen, lo que hemos abordado hoy es la fascinante manera en que Mert y Afra, como cualquier persona en el ojo público, comunican más allá de las palabras. Hemos hablado de las contradicciones aparentes, de la importancia del lenguaje corporal, de la sutileza en la elección de palabras, y de cómo el contexto moldea el significado. También hemos tocado temas como los mensajes implícitos, los patrones cambiantes en la comunicación, y la interpretación colectiva de sus interacciones. El objetivo no es juzgar, sino entender y apreciar la complejidad de la comunicación humana, especialmente cuando se da en el escenario público. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante y que les haya dado nuevas herramientas para observar las interacciones a su alrededor. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Han notado ustedes mismos algún mensaje secreto entre Mert y Afra? ¿Qué otras estrategias de comunicación creen que deberíamos analizar? Dejen sus ideas y sus observaciones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido valioso, interesante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda disfrutar de esta fascinante disección de la comunicación. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.